Señor, cuánto necesitamos un susurro tuyo en nuestro corazón. Como el pastor decía, Señor, queremos salir de aquí, Señor, con un cántico nuevo, Señor. Por eso te pido que desates cualquier cosa que haya en nuestro corazón, que hace que estemos muy secos, Dios mío, que hayamos perdido el vigor. Por eso te pedimos, Señor, que con tu palabra tú traigas liberación en este día, libertad, Señor, y Dios mío, tú nos ayudes a andar como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La última semana comenzamos una serie acerca del perdón cristiano y si me acompañáis, estuvimos viendo Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículo del 21 al 35. Es un pasaje hermoso que considera el tema del perdón. Estuvimos hablando que el capítulo 18 está conectado entre sí. Comienza con la pregunta de los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Será Pedro? No sé. ¿Será Juan, Jacobo? ¿Quién será el mayor? De modo que Jesús les dice primero que para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como niños. Y después le habla unas indicaciones de cómo se debe cuidar al hermano, cómo tienen que estar esas relaciones. Entre otras cosas, Jesús destaca el espíritu perdonador hacia todos. Si te ofende alguien, hay que hacer una operación rescate. Se debe reprender con mansedumbre. Si no hace caso, ir con 2 testigos. Y si sigue sin hacer caso, la iglesia al rescate. Si no hace tampoco caso a esta, expulsión. Pedro parece que no tiene problema con este asunto de la disciplina eclesiástica, pero sí posiblemente tenía dificultades con entender la siguiente frase: si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y entonces le surge: vale, mi hermano peca contra mí, yo voy, lo reprendo con mansedumbre, me pide perdón y lo gano. Pero espera, está bien, pero ¿hasta cuántas veces? ¿Cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Habrá un límite, ¿no? ¿Hasta 7? Así que Jesús en el versículo 21 en adelante responde a Pedro. Comienza diciendo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y además, Jesús enseña por medio de una parábola cómo funciona el perdón cristiano. Lo que hicimos la semana pasada fue plasmar consideraciones generales acerca del perdón en relación al prójimo, en relación a uno mismo y en relación a Dios. En relación al prójimo, dijimos que Jesús responde a Pedro y a sus discípulos diciéndole que el perdón no se mide, no se pesa, no se cuenta matemáticamente. El perdón no es una máquina dispensadora de agua que cuando acaba su contenido o se estropea debido a la cantidad de golpes deja de dar agua. Que así no es el perdón cristiano. El perdón hacia los demás es ilimitado, no caduca. No hay momento de cerrar el grifo. El perdón se trata de un estado de corazón contrario a la venganza, que siempre está dispuesto a la reconciliación, siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto a tomar la mano de su hermano e ir juntos a la cruz y así mantener relaciones sanas entre ellos. En relación a uno mismo, estuvimos diciendo que el perdón cristiano es un llamado a obedecer a aquel que llamamos Señor. Alguien ha quebrado la lámpara que le ha dejado, así que se le debe 50 euros. ¿Qué debe hacer esa persona? Es decir, a alguien le han agraviado, así que le deben algo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Perdonar. Y esto implica de que debe absorber la deuda. El perdón cristiano es una forma de sufrimiento voluntario. Jesús nos manda a perdonar, Jesús nos manda a sufrir la pérdida a nosotros. Pero eso no quiere decir que Jesús sea insensible, tosco, cruel. No, Jesús nos está llamando a hacer esto porque nos ama. Porque si nosotros no perdonamos, entramos en una cárcel de resentimiento y de amargura y de rencor.
y empezamos a vivir en esclavitud del orgullo, del dolor, del resentimiento y la amargura. Así que Jesús lo que nos está llamando es un llamado a la liberación. Perdona, hijo, perdona. Finalmente estuvimos viendo el perdón en relación a Dios. Y nos dimos cuenta que el perdón es un asunto de justicia y juicio. Ya sea que perdonemos o no perdonemos, tendremos una recompensa mala o buena. Pero también dijimos que es una cuestión de amor a Dios. Si nosotros perdonamos a los demás, sacamos una sonrisa al rostro de Dios y de esta manera nosotros le estamos señalando a otros el camino a la cruz. Somos un ejemplo de lo que es el Evangelio cuando perdonamos sin cesar. Como comenté la semana anterior, dije que este pasaje da para mucho. Y hoy nos vamos a adentrar, el otro día lo hicimos desde una manera más lejana, hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la parábola, en las palabras de Jesús, y vamos a ver algunos detalles. Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces dice: por lo cual el reino de los cielos, ¿cómo es? ¿Cómo es el reino de los cielos? Semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios. 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En este día vamos a ver 3 cosas. Primero, el espíritu perdonador del Rey. El espíritu perdonador del Rey. Segundo, el espíritu inmisericordia del siervo. Y en tercer lugar, el juicio del Rey sobre el siervo malo. Vamos a ver aquello que nos maravilla. El espíritu perdonador del Rey, de Dios. Después que Jesús contestara a sus discípulos: hay que perdonar sin cesar, Él comienza a ilustrar dicha verdad, por lo cual el reino de los cielos es semejante a... Habéis escuchado muchas veces esta frase, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a... Era muy común que Jesús usara esto y colocara un hecho de la vida cotidiana para mostrarnos ciertas cosas. Por ejemplo, Él dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, semejante a un mercader que busca buenas perlas, a una red. Jesús lo que pretende decir con estas palabras, o mostrarnos más bien dicho, son las cosas desde el punto de vista de Dios. Concretamente en este pasaje nos habla de cómo funciona el perdón en el reino de Dios. ¿Cómo funciona? ¿O cómo debe funcionar? Por eso dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comienza a decir la parábola. Así que hay un rey y hay siervos. ¿A qué hecho de la vida cotidiana se está refiriendo Jesús para ilustrar esta verdad de perdonar sin cesar? Debemos recordar que el Imperio Romano estaba dividido en provincias, ciudades o poblaciones. Y cada región tenía un gobernador que era siervo del emperador, del rey.
Estos eran altos funcionarios, gobernadores provinciales, y tenían el deber de recibir los tributos o los impuestos reales que tenían que pagar la gente común. Ellos los recaudaban. Y cada cierto tiempo el rey, el emperador, llamaba a estos siervos suyos, a estos gobernadores, para rendir cuentas de aquellos impuestos y tributos que se les pagaba. Llegó el día que el rey decide hacer cuentas con su siervo. Y el versículo 24 dice que le fue presentado uno de ellos que le debía ¿cuánto? 10.000 talentos. 10.000 talentos. Mira, Pedro y los demás, al escuchar esta cifra, tuvieron que quedar espantados. ¿Ha dicho 10.000 talentos? Sí. 10.000 talentos. 10.000 es una cantidad exagerada. 10.000 era el número más grande del idioma griego que tenía nombre. Y talento es la moneda más grande. Así que junta el número más grande con la moneda más grande. El talento es una moneda que se medía por peso. 10.000 talentos era equivalente aproximadamente a 216.000 kilogramos de plata. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Un denario era el día de una jornada de trabajo de una persona común. Para pagar un solo talento de los 10.000 talentos que debía, este hombre que trabajaba necesitaba 6 días a la semana trabajando, sin descansar, sin ponerse malo ningún día, sin tampoco estar en el paro y sin tocar ese dinero para sus gastos. Así tenía que estar 19 años para pagar un talento. Todavía faltaba 9.999 talentos. No había años en su vida para pagar esta deuda. A pesar de que este gobernador cobrara más de un denario, le hubiera hecho falta muchas vidas para pagar los 10.000 talentos. Fijarse, el pago anual recogido por el rey Herodes en impuestos en una región que él gobernaba eran 900 talentos anuales. Este siervo debía 10 veces más del ingreso anual de esa región. Estamos hablando de millones y millones y millones de euros. Era una suma de dinero tal que ningún siervo de ningún rey del mundo antiguo sería capaz de pagarla. Por lo tanto, la deuda que Jesús nos está hablando aquí es impagable. No hay manera de que se pueda pagar. Necesitaría muchas vidas, o coloquialmente cuando hablamos, más vidas que un gato, muchas más vidas que un gato. Y solo tiene una este siervo. Así que no hay ninguna posibilidad. La parábola no nos dice cómo ha contraído esta deuda, pero mira, no hace falta echarle mucha imaginación a la cosa. A mi entender, no creo que la deuda haya sido, mira, es que al hacer el libro de cuentas se me ha escapado un gasto. 10.000 talentos. Sí, es que estuve allí y me despisté y no puse un gasto donde tenía que ponerlo. 10.000 talentos. El problema de la deuda es un problema moral. Ha tomado lo que no es suyo y lo ha gastado. En vida desenfrenada puede ser. En grandes banquetes a costa del dinero del rey, pudiera ser. En apuestas, tal vez. En dar rienda suelta a sus pasiones, no sé, tal vez. Pero mira, su mala gestión de las cosas que no son suyas muestra una rebelión contra el dueño de esas cosas. O sea, contra el rey. Este hombre debe, y debe mucho, y debe porque no ha hecho bien las cosas. ¿Qué hace el rey? Versículo 25. ¿Qué hace el rey? Dicta una sentencia. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Esto se hacía en un tiempo, en los tiempos bíblicos, en estos tiempos. Si la persona no podía pagar, se vendía y con ese dinero se pagaba la deuda o parte de la deuda. Iban a vivir como esclavos. Él
su mujer y sus hijos. De alguna forma iban a intentar apalear un poquito la deuda, aunque seguramente tampoco daba. Así que esto era algo típico. El dinero que se recuperara de vender a estas personas se le daría al rey, pero seguramente tampoco cubría la deuda. Así que el rey dicta esta sentencia: que lo vendan, que vendan a su mujer, a sus hijos y que ahora sirvan como esclavos. Así que el rey había pronunciado la sentencia, pero aún la sentencia no se había ejecutado. El siervo no tenía cómo pagarle, no hay manera, la sentencia ha sido pronunciada, es algo tremendamente catastrófico para él y para su familia. Así que no le queda otra que postrarse delante del rey y suplicarle, versículo 26, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Piensa lo que está diciendo. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto es ilógico. Las matemáticas no salen. ¿Quién sabe si me da más tiempo? Por lo menos una tregua ahora. Seguro que los que hemos estado aquí, en alguna ocasión hemos visto una película al comienzo y ya sabemos cómo va a terminar. ¿Os ha pasado? Que hay películas que están cantadas, dices tú, ya sé seguro cómo va a terminar. Pues bien, una persona normal que está escuchando esta historia de Jesús y escucha el principio de la historia, automáticamente ya sabe cómo va a terminar. Diría, ¿pero qué hace este hombre? Ten paciencia conmigo, esta petición es débil, es floja, ilógica, incluso tiene una trampa. Yo te lo pagaré todo, dice. ¿Tendrá cara el tío? ¿Será sinvergüenza? Pero es que también sabía cómo funcionaban los reyes de aquella época. Un rey típico de aquella época le hubiera condenado a lo peor a este siervo malo. Lo increíble es que pasó lo inverosímil, lo inesperado. Esta gente que estaba escuchando no se estaba dando cuenta que a pesar de lo débil de su petición, estaba apelando a la misericordia del rey. Un emperador no se apiada, no da oportunidades, no tiene compasión y aún menos se compadece. Y lo maravilloso de esta historia es que este rey no era un rey típico, era un rey atípico. Y la respuesta de este rey va a ser estallar la mente de los discípulos. Miremos lo que hizo el rey, versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Maravilloso. Esto es impresionante. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Primero, el rey fue compasivo. El rey sintió lástima del siervo, vio su miseria. Pero en segundo lugar, no solo siente compasión, sino que se compadece. Es diferente. Compadecerse significa que hace algo al respecto de esa persona, le hace bien. En tercer lugar, el rey tuvo que hacer otra cosa, porque se le perdona esa deuda, pero esa deuda sigue ahí. Tiene que absorber la deuda, tiene que sufrir la pérdida ese rey. Él tiene que sufrir la pérdida de 10.000 talentos, de 216.000 kilogramos de plata. Él debe sufrir la pérdida de millones y millones de euros. Él tiene que sufrir la pérdida del agravio, de la rebelión de su siervo, de la rebeldía, del robo, del ultraje, de la usurpación. Jesús, por medio de esta parábola, nos enseña que este siervo moroso representa a todos nosotros por naturaleza. Somos deudores de Dios. Hemos vivido una vida entera de maldad, fuera de su voluntad, como bien nos ha placido. No le hemos tenido en cuenta. Bueno, a lo mejor de vez en cuando hemos hecho alguna oración, pero no realmente haciendo su voluntad, sino para que haga la voluntad nuestra. Mira, nada más con haber transgredido una sola vez la ley de Dios, hemos contraído una deuda impagable. Nosotros debemos más de 10.000 talentos, más de 216.000 kilogramos de plata,
más de millones y millones. Nuestro problema es moral. Dios es el dador de nuestra vida. Él es el dueño de todo lo que tenemos, pero hemos rechazado su gobierno. Hemos dicho, somos nuestros, administramos nuestra vida como bien nos parezca. No queremos tus leyes, no queremos tu gloria. Esto es nuestro. Eliminamos a Dios de la ecuación, le robamos lo que le pertenece y nos dedicamos a vivir según nuestras pasiones pecaminosas. ¿Entiendes la gravedad? ¿Entiendes la gravedad? La gravedad de este asunto es que hemos atentado contra un Dios infinito. Así que nuestra deuda es infinita. Hemos pecado contra un Dios de bondad infinita. Así que nuestra deuda es infinitamente mala. Hemos atentado contra Dios, un Dios infinitamente justo. Así que nuestra deuda merece un castigo justo e infinito. Y Dios ha pronunciado su sentencia, lo ha pronunciado. La paga del pecado es la muerte. El pecador debe morir, debe vivir eternamente separado de Dios en un lugar de castigo eterno por haber atentado contra un Dios eterno. Y así como el siervo no tenía nada que hacer, lo que podemos hacer como él hizo, pedir misericordia. Porque no hay manera que nosotros podamos pagarle a Dios con nuestras obras buenas o con lo que queramos hacer. No funciona así las cosas. ¿Qué podemos hacer? Apelar a la misericordia del Rey para ser salvos. Debemos preguntarnos, ¿quién es este rey atípico de esta historia? ¿Quién es este rey tan lleno de compasión? ¿Qué rey actúa favorablemente a favor de aquel que le ataca? ¿Qué rey tiene en su mano la vara de juicio y hace misericordia al impío? ¿Qué rey decide sufrir una deuda desorbitante para perdonar a los pecadores? Este rey se llama Jesús. Este rey es nuestro rey, el rey Jesús. En Éxodo capítulo 34 vemos la respuesta a la petición que Moisés hizo a Dios. Él le dijo, Señor, oh Dios, mira, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Entonces le dio unas instrucciones de lo que tenía que hacer Moisés. Y dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Amados hermanos, ¿te estás dando cuenta? Tu deuda, mi deuda, era impagable. La sentencia es la muerte, la separación eterna de Dios, pero nuestro Dios fue movido a misericordia. Él sintió lástima de nosotros, pero también actuó de tal forma que vino a este mundo, tomó cuerpo sin pecado, vivió una vida perfecta, de perfecta justicia, y ¿sabes qué hizo? Absorbió la deuda. En la cruz del Calvario está absorbiendo la deuda, está llevando nuestra deuda. La deuda que tú y yo deberíamos llevar y ser castigados por ella, Jesús la está llevando en la cruz del Calvario. Y fue así como Él nos libera del peso del pecado, del juicio y de la muerte. Él tuvo misericordia, sin dejar de ser justo, pagando Él mismo el castigo de nuestros pecados, para así librarnos de la condenación eterna. Después de esto, hermano, no sé cómo tú estás, pero no hay otra cosa que podamos hacer que alabar a nuestro Dios. Y decir, cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Podemos decir, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. O podemos decir, pero en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Bendito sea nuestro Rey. Amén. El siervo que le fue perdonada esta deuda
debió sentir un inmenso alivio, un inmenso alivio. Se le quitó 10.000 talentos de encima, se le perdonó la deuda, el rey mismo la asumió, se acabó, absuelto, justificado, aceptado. No tienes que preocuparte. Su corazón debió llenarse de alabanza, de gratitud hacia el rey. Sin embargo, si fue así, no le duró mucho. Vamos a entrar en el punto 2, el espíritu y misericordia. No le duró mucho, fíjate versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, salió de la presencia del rey. Mira, si está aquí fulanito, claro, estaban todos convocados, todos los siervos. Anda, pero si es que este me debe 100 denarios. Así que haciendo de él, dice, le ahogaba, lo cogería del cuello, lo ahogaba diciendo, págame, págame, págame lo que me debe. Nada más salir de allí. Se ha encontrado con su consiervo. Los siervos están al mismo nivel. No hay uno mayor que otro. Los dos siervos del rey son gobernadores de regiones diferentes. No obstante, el siervo perdonado parece sacar pecho después de salir de allí. Parece que se pone de puntilla, parece adjudicarse una posición superior a la de su consiervo. Realmente su actitud muestra como si él mismo fuera el rey y el juez. Por supuesto que no sigue la actitud del rey atípico, sino de los reyes típicos de la época. Él no dialoga, él no habla, directamente se lanza al cuello y exige, págame lo que me debe. ¿Qué está reclamando este siervo a su consiervo? 100 denarios. ¿100 denarios? 100 denarios. En términos de peso, 100 denarios equivalía a 4 gramos de plata. En relación a la moneda, como hemos dicho, un denario equivalía a una jornada de trabajo. 100 denarios, ¿cuánto sería? 100 días de trabajo. La deuda era pagable. No había punto de comparación entre la deuda que le fue perdonada y la deuda que exigía. Le fue perdonado 216.000 kilogramos de plata y exigía 4 gramos. Le fue perdonado 10.000 talentos y exigía 10.000 talentos, 60 millones de denarios, y le debían 100 denarios. Le fue perdonado alrededor de 3.000 millones de euros y le debían como unos 5.000 euros. El siervo le está exigiendo una deuda pagable a su consiervo después de que se le hubiera perdonado una deuda impagable. ¿Qué hizo su consiervo? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Te suena? ¿Te suena? Está usando prácticamente las mismas palabras que usó el que le está exigiendo ahora el dinero. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El consiervo apela a la misericordia. Lo siento, por favor, dame tiempo. Ten paciencia, que te voy a pagar hasta el último denario. Versículo 30. ¿Cómo reaccionó este siervo? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El siervo no tuvo misericordia, mostró un espíritu inmisericordia, no sintió compasión, aún menos se compadeció y aún menos asumió la pérdida. Lo puso en la cárcel, lo separó de él, lo puso en un lugar de castigo hasta que pagara la deuda. ¿Qué clase de persona se le paga una deuda desorbitante, impagable, infinita, y luego no es capaz de perdonar un mísero agravio comparado con lo que se le ha hecho a ese rey? ¿Quién hace esto? Pues muchas veces nosotros, los cristianos. Esos son para los hijos de Dios. Jesús está hablando a sus discípulos. La deuda que se nos perdonó es infinita. Nuestras ofensas a Dios son impagables. Hermano, uno de los grandes problemas que hace que no perdonemos
es que realmente no nos damos cuenta que pecamos más de lo que creemos contra Dios. Que nuestras maldades son más oscuras de lo que pensamos y son más graves de lo que estimamos. Somos pecadores constantes. Nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones no dan muchísimas veces en el centro del estándar moral de Dios. Si pecas contra alguien, pecas contra Dios. Si tienes un mal pensamiento, has atentado contra Dios. Si te irritas, te enojas, te frustras pecaminosamente, revela que has pecado contra Dios. Nuestros pecados son muchos. Son oscuros, muy oscuros. Son malos, muy malos. Es tan grave nuestra maldad que solo hay dos opciones. Una, pagar nosotros el castigo de nuestros pecados, siendo echados al infierno de fuego por toda la eternidad. O dos, que Dios mismo asuma ese castigo a través de la muerte de su bendito Hijo. No hay más. Esto último sucedió con nosotros. Esto último sucedió con nosotros, que hubo uno que pagó el castigo de nuestros pecados. Y ahora, en nuestro caminar cristiano, cada vez que pecamos y confesamos, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Querido, probablemente has recibido ofensas que han traído mucho dolor a tu corazón. Más de 100 denarios, pudiera ser. Pero mira, si lo comparas con los agravios y las ofensas que tú le haces a Dios, se empequeñecen. La falta de disposición de perdón hacia otro expresa ingratitud por la gracia recibida de Dios. Además, la falta de disposición expresa que nos hemos subido al trono que no nos pertenece de Dios para exigir la deuda. Cuando nosotros no tenemos una disposición a perdonar y no estamos viendo a los hermanos como iguales, entonces nos hemos levantado, nos hemos envanecido. Entonces vemos desde allí, vemos a nuestros hermanos como inferiores. Y cuando digo hermano, puede ser también tu esposa, tu esposo, tu niño. Págame, que me debes, que me has hecho. Y así muchas veces hacemos como este siervo. Mira, es verdad que no echamos a la cárcel a las personas. No podemos. Pero sí podemos poner separación entre ellos y nosotros. Mira, yo hasta que no vea otra actitud, que sí, que me ha pedido perdón, pero que yo hasta que no vea otra actitud, mira, a mí lejito, que corra el aire. Yo involucrarme en la iglesia, no, después lo que me ha pasado, yo asistiré de vez en cuando, bueno, haré algunas cosas, pero cuando yo vea cambios, cambio entonces. Y así le adjudicamos el cartel de culpable a los demás hasta que yo considere que han pagado la deuda. No sé, cuando vea otra cosa, no sé. ¿Hasta cuándo? Así no funciona el perdón en el reino. No funciona así. La falta de perdón muestra que tú vives para tu reino, en un reino de oscuridad y tiniebla. La falta de perdón es el comportamiento contrario a la actitud del ciudadano del reino. Estamos expresando ingratitud. Y cuando expresamos ingratitud, menospreciamos el perdón de Dios. Nos elevamos por encima de los demás, teniendo un alto concepto de nosotros mismos y un bajo concepto de los demás. Yo soy más justo de los que me agravian. Yo dicto la sentencia y la ejecuto. Hermano, que Dios nos libre de este espíritu farisaico. Dios nos libre de honrar de labios a Dios y nuestro corazón estar lejos de Él. Que Dios nos libre de estar aquí presentando ofrendas con las manos mismas que ahogamos a nuestros hermanos. Que Dios nos libre de esto. En este punto tercero, vamos a ver la justicia del rey hacia el siervo malo, versículos 31 y 32. La justicia del rey hacia el siervo malo. Viendo sus consiervos,
Habían otros siervos allí y lo vieron, que le ahogaba, que le decía págame, se habían enterado de lo que había pasado. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, mira, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El rey se entera de lo que ha hecho este siervo, que no le ha perdonado a su consiervo, lo hizo llamar a su presencia. La conversación va a ser muy distinta a la que tuvieron anteriormente. Fíjate, el rey lo llama como siervo, siervo malo o siervo malvado. La falta de perdón es una maldad para este rey atípico. El no perdonar es una gran maldad delante de Dios. Fíjate lo que dice John MacArthur. De hecho, la falta de perdón es más malvada en un creyente porque la negativa a perdonar a otros es un desprecio de la gracia que los salva. Mi hermano, cuando nosotros no perdonamos, ¿sabéis qué estamos haciendo? Negando el Evangelio. Negamos el Evangelio. El siervo hizo un gran desprecio a la gracia recibida. Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Y ahí se manifiesta el Evangelio. Cuando nosotros damos de gracia, señalamos y apuntamos a lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Y hay veces que nos ofenden y que nos ofenden y que nos siguen ofendiendo más y más. Sí, nos piden perdón, pero decimos, se acabó, ya está bien. ¿Qué pasa? ¿Que yo voy a ser siempre el tonto de turno? ¿Qué pasa? Ahora voy a ser más listo. Cierro el grifo, se acabó el perdón. Pues bien, mientras nosotros nos calificamos de listo, Dios nos califica, ¿sabe de qué? De malo. Dios no cierra el grifo. ¿Te ha cerrado alguna vez el grifo, Dios? Cada vez que vas, y espero que diariamente, ¿no? Le pedimos perdón al Señor. No, ya está bien, ¿no? Campeón. Mi hijo ha muerto y tú sigues ahí. Es un manantial que no cesa. Dios no se cansa de perdonarnos. Cuando nosotros nos venimos delante de Él en arrepentimiento, Dios no pone barreras, sino que nos recibe. Si nosotros no perdonamos, estamos negando este hecho. Versículo 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Como estuvimos diciendo la semana anterior, ¿qué esperaba el rey? Que este siervo hiciera lo mismo que él hizo. ¿Qué espera Dios de nosotros a la hora de perdonar? Pues eso, como hemos sido perdonados, así nosotros también debemos perdonar. Hemos recibido gracia, damos gracia, misericordia, damos misericordia. Esto es lo que Jesús le recrimina a los fariseos. Mira, voy a decir con mis palabras, ¿no? No, Jesús no lo dijo así. Mira, dejarse de tonterías. Dejarse de envanecerse, que si la mentita, que si el comino, que si la ofrenda, que si el ayuno, que si no sé qué. Mira. Muy bien, esto había que hacerlo. Pero mira, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios se enfurece contra sus hijos que no perdonan. La falta de perdón es pecado. Y como tal, se indigna y actúa con justicia, disciplinándonos amorosamente. Versículo 34. Dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué significa esta palabra? No está hablando del purgatorio, ni del infierno. Está hablando Jesús de sus hijos. Está hablando con sus discípulos. Jesús lo que está diciendo es que Él va a disciplinar amorosamente a los hijos que se rebelan para no perdonar, que están ahí y que saben que tienen que perdonar. Si no, esto estaría en contra de la salvación por gracia.
Así que Jesús en este caso nos está hablando del siervo que le ha sido perdonado una deuda impagable, pero no perdona una deuda pagable a su hermano. Por lo cual está hablando de sus hijos, de aquellos que han sido perdonados una deuda infinita y ahora no perdona a su hermano sus ofensas. ¿Qué significa esto de entregarle a los verdugos? Los verdugos eran unos funcionarios señalados por los tribunales para castigar a quienes habían cometido crímenes atroces. Lo que realmente Jesús está diciendo es que Dios tratará severamente a sus hijos por no perdonar. Y esto lo encontramos en las Escrituras, lo vemos en el pueblo de Dios. Dios mandaba sequía, Dios mandaba que sus enemigos le oprimieran, lo esclavizaran, lo sacaran de la tierra. Pero es que también lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos que Dios disciplina a algunos hermanos de la iglesia de Corinto por hacer lo malo delante de Dios. Y entre ellos había gente debilitada, gente enferma y gente que dice: Señor, me los llevo, mejor van a estar aquí. ¿Qué quiero decir? Que Dios puede permitirnos pasar por ciertas circunstancias para que aprendamos, en este caso, a perdonar. Y nos puede mandar una sequía económica, de la familia, unos enemigos que te oprimen, alguien en el trabajo que te da la murga, etcétera, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor hace esto, pero por tu bien, por mi bien. No estoy diciendo que siempre sea así, pero que algunas veces lo tenemos que pensar. ¿Estaré pasando yo esto porque el Señor está tratando conmigo? ¿Será que hay algo que yo sé, posiblemente? O no, pero bueno, le puedo decir: Señor, ¿esto que estoy pasando tiene que ver con una disciplina amorosa tuya para encaminarme hacia donde tú quieres? Dios puede hacer esto. Bueno, es más, Él lo hace muchas veces, pero por amor a ti y por amor a mí, hasta que aprendamos a perdonar. Así que qué importante es ponerse delante del Señor y decir: Señor, estas situaciones que yo estoy viviendo, puede ser que sea simplemente una prueba, pero puede ser que sea una disciplina amorosa. Hermano, la falta de perdón es serio, es algo serio. Si no perdonamos, Dios se indigna santamente y va a lidiar con nosotros hasta que aprendamos a perdonar. Mira, si nosotros renunciamos a hacer misericordia y a hacer nuestra propia justicia, nuestro Padre hará justicia con nosotros. Vamos a recibir lo que hayamos sembrado. Espada hemos sembrado, espada recibiremos. Medimos a los demás con una medida, seremos medidos con esa medida. Hicimos misericordia con los demás, recibiremos misericordia. Nos tomamos la justicia por nuestra propia cuenta, recogeremos la severidad de Dios. Si tú decides poner espacio entre tú y tu hermano, que corra el aire, lo mismo va a correr el aire entre tú y Dios. Entonces vas a poner espacio. Y cuando pone espacio, la luz se apaga. El manantial se convierte en sequedad. Los valles se convierten en montañas. Tu vigor en debilidad. Si no perdonamos y cabot, la gloria de Dios se va, la manifiesta presencia, no experimentamos. Los cielos se cierran como bronce, horas y horas y horas y parece que no pasa nada. Lees, no entiendes nada. Y muchas veces la falta de perdón hace que no experimentemos estas cosas preciosas que nos da el Señor. Dice, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Lo hará? Jesús está dando un toque de atención. Vamos concluyendo. Pedro, ¿te ha quedado claro cuántas veces hay que perdonar? Esto es lo que le está diciendo los discípulos. Pedro, ¿te ha quedado claro? Después de esta parábola espero que sí, que se le haya quedado claro. Hay que perdonar de manera
ilimitada, tal como Cristo nos perdonó y nos sigue perdonando. Te quiero preguntar, ¿cómo está tu vida en cuanto al perdón a los demás? ¿Cómo está funcionando? ¿Funciona tu perdón como el perdón del reino de Dios o el perdón de tu propio reino? Cuando tú piensas en el agravio que cometieron contra ti, ¿qué sientes? ¿Siente todavía mucha furia, dolor, amargura? Dice que has perdonado, pero sabe que no es así. Aún sigues poniendo distancia, barreras, excusas con cierta persona que te pidió perdón, que es que te pidió perdón. Mi hermano, lo mismo, llevas años sin experimentar la presencia del Señor por la falta de perdón. Lo mismo, estás seco espiritualmente. La vida cristiana es como una cuesta arriba. Fácilmente te controla el pecado. Y aún así, de verdad, te resiste a perdonar. Sin embargo, lo mismo llega a este lugar y ofrece la ofrenda de labios al Rey, aunque eres desobediente a su voluntad. Si es así, no juegues con Dios. No juegues con Dios, Dios lo sabe todo. Dios va a disciplinar severamente a los hijos que no quieren perdonar. Pero sabes que tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia para ti hoy. Lo primero que tienes que hacer para perdonar es pedirle perdón a Dios por no perdonar. Arrepentirte. Por eso necesitas mirar a la cruz. Porque en la cruz hay un rey. Un rey clavado en esa cruz. Allí hay un rey inmensamente bondadoso. Allí hay un rey dispuesto a perdonar. ¿Has mirado? Ahora mírate a ti. ¿Tiene una ligera idea de la cantidad de veces que has pecado contra Dios? ¿Conoces la gravedad de tus pecados? La deuda es desorbitante. Por eso te invito a que mire otra vez a la cruz. Mira la cruz, allí hay un rey absorbiendo tu deuda, pagando hasta el último denario, hasta el último pecado. Así que si tú confiesas tu pecado delante de Él, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Qué bueno es comprender el perdón del Rey Jesús. Amén. Eso es lo que nos capacita a nosotros para perdonar a los demás nuestras ofensas. Así que te invito a que perdones, serás libre del rencor, de la amargura. Perdona y Dios se va a alegrar. Perdona y experimentarás la manifiesta presencia de Dios. ¿Sabes qué? En las tinieblas, cuando vengan las tinieblas, va a brillar su luz. Y los montes se van a allanar. Vas a recuperar el vigor espiritual. ¿Sabes qué? Que tu lamento se va a convertir en baile, que te vestirás de alegría. Y como hemos dicho hoy, un nuevo cántico amanecerá en tu corazón. Amén. Así que te invito a que pongas en obra las palabras que el Señor nos ha dado. Qué bueno es el Señor, qué misericordia tiene, qué paciente es con nosotros. Amén. Hermanos, ánimo, el Señor está con nosotros y tengamos las cuentas, ¿cómo se dice? Las cuentas al día. Señor os bendiga, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por ser un rey atípico. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por absorber tú la deuda nuestra y regalarnos, Dios mío, la bendición de tener una relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Te alabamos en este día, Señor, y gracias por tus advertencias, por tus consejos, por tu ánimo y por tu Espíritu que nos ayuda, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias, te pedimos por tu iglesia. Ayúdanos a estar, Dios mío, Señor, a cuenta unos con otros, Señor, para que podamos honrarte a ti, Señor. En la familia, con nuestros hijos, Señor, allí donde estemos, Señor. Procuremos siempre la paz con los demás, Señor, siempre que esté en nuestra mano. Gracias por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.